Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy, como cada lunes y viernes, vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España. Tenemos tres noticias que compartir con todos vosotros. La primera noticia va a ser sobre un grupo de hospitales privados que no para de crecer en nuestra zona, en la Comunidad Valenciana, que se expande como la pólvora, y os vamos a comentar cuál será el último de los hospitales que están construyendo ahora mismo, que va a ser en Alicante, en qué zona va a ser y cuáles son los problemas con los que se han topado y en general cuál ha sido nuestra experiencia con este tipo de hospitales, si merece la pena o no hacerse su paciente y usar vuestro seguro privado en este tipo de hospital o clínica. La segunda noticia va a ser sobre los ingresos reales. Esto es algo muy curioso, como contando solamente una parte o la totalidad se puede cambiar la historia. Algunas de las noticias, como los ingresos reales de familias españolas crecen un 20% en la última década. Lo hacen sonar tan positivo, tan bueno, pero realmente significa lo que significa. Lo vamos a hablar hoy. Y la última noticia va a ser sobre el alquiler de larga temporada. Os voy a comentar con qué nos hemos topado recientemente, cuál es la situación a día de hoy, para que sepáis realmente si es fácil, no es fácil conseguirlo, qué requisitos piden en la Comunidad Valenciana, en nuestra zona, porque es muy diferente de un lado a otro. Así que empezamos las noticias de hoy. La primera noticia de la que os quería hablar es sobre una cadena de los hospitales que crece, que no para de construir nuevos hospitales en nuestra zona y expandirse por la Comunidad Valenciana. A principio empezó en Benidorm, que es el Hospital IMED Levante. Después le siguieron muchos otros en Elche, en Teulada, en Valencia, en Denia, y ahora mismo recientemente pues se está construyendo todavía un hospital en Alicante, en la zona muy cotizada, y lo sé porque hay muchos clientes nuestros que están interesados en esta zona. Vista Hermosa, Garbinet, Parque de las Avenidas. Es una zona con muchísimo potencial, tiene hospitales cerca, clínicas, tiene supermercados, centros comerciales, buenas urbanizaciones para vivir. ¿Qué más uno puede querer, cierto? Pues en esta zona, en la zona Vista Hermosa Norte, se sigue construyendo el Hospital IMED de Alicante. Este grupo en general pues no ha parado de crecer y cada vez tienen más y más clientes potenciales, pacientes de ellos, y la verdad es que funciona bastante bien. Nosotros hemos sido clientes de ellos durante 11 años, seguramente todo el tiempo que llevo aquí prácticamente, a excepción de unos meses, siempre hemos tenido seguro privado y siempre he ido al Hospital IMED, pero el de Benidorm. Después hemos probado otros tantos y la verdad es que el servicio es bueno. Hay algunas especialidades en concreto con las que tienen problemas, como por ejemplo dermatología o neurología, al menos aquí en Benidorm. Cuesta muchísimo conseguir cita, es prácticamente imposible o hay que esperar mucho tiempo. Hablamos de 3 semanas, un mes mínimo hasta la siguiente cita disponible. Y este hospital de IMED de Alicante como tal ya estaba previsto como casi darlo por terminado, ¿vale? A fecha de hoy, ya inaugurarlo a finales de este año, pero lo que ha pasado es que se ha paralizado su obra 100%. Este hospital tiene como 4 plantas y las 2 plantas de arriba no tenían licencia de construcción, solamente era como se dio licencia para un hospital de menos plantas del que se construyó finalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Ayuntamiento de Alicante lo ha paralizado todo, la obra, hasta que la compañía, la empresa como tal, del hospital, este Grupo IMED, no presente una licencia que realmente enseña que pueden y tienen derecho de construir el hospital 2 plantas más de lo que estaba previsto inicialmente. En otras fuentes están indicando que van a tener que pagar una multa cuantiosa por las obras en un cierto porcentaje del valor total de la obra que no estaba autorizada. Y hospitales cuestan decenas de millones, por lo que seguramente sea una cantidad cuantiosa. Pero lo importante de esto es que este hospital todavía habrá que esperar un poquito, según lo que se demoran las licencias, las obras, terminar de construirlo, adaptarlo entero, buscar personal que trabaje ahí, hacerlo todo desde cero. Lo bueno es que esta cadena de hospitales cuenta con contratos con prácticamente todos los seguros que hay y todavía están por haber en nuestra zona, en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, y cada vez los hay más y más. Atienden accidentes de tráfico también con compañías de coches.
muchas especialidades, hospitales, ingresos, pruebas, de todo. Y realmente puedo decir que todos aquellos que venís aquí, contratéis el seguro que contratéis, en la mayor o menor medida tendrá prácticamente todo cubierto en ese tipo de hospitales. Y aunque tienen un pequeño percance ahora mismo, sí que es la cadena de los centros recomendables si vais a vivir en nuestra región, en particular en la provincia de Alicante, pero en Valencia, también en Denia, en Teulada, Moraira, en toda la costa de aquí, de la Comunidad Valenciana. La verdad es que tienen muy buena atención en ese sentido, por lo que realmente, si tenéis seguro privado, no os preocupéis, que aquí habrá hospitales para aburrir, entre los que podéis elegir para obtener una atención personalizada en cualquier tipo de especialidad. Además, algunas aseguradoras, como por ejemplo Assisec, de la que somos agentes exclusivos también, por lo que podemos contratar los seguros para nuestros clientes a precios muy atractivos. Ellos tienen incluso centros médicos propios con consultas propias en Alicante como tal, donde uno puede acudir, y en otros más lugares, pero en Alicante sobre todo, que es la capital de nuestra provincia, para atender incluso pruebas, consultas o lo que sea. La segunda noticia que os quería compartir es sobre los ingresos reales, una noticia que parece buena, pero realmente no lo es del todo. Simplemente indica que la gente está cobrando más dinero de lo que estaban cobrando antes, pero ahora os digo por qué no es tan bueno. Dice que los ingresos reales de las familias en España crecen un 20% en la última década, que es como una quinta parte, ¿de acuerdo? Que parece mucho. Y aumentan en línea con la media europea, lo que es bueno, pero el doble que las grandes potencias, como por ejemplo Francia, Alemania o Italia, puede llegar a ser. Son ingresos, ¿qué son los ingresos, vale? Ingresos reales de una familia. Son ingresos que provienen, por ejemplo, del salario o de la pensión, de un subsidio que uno pueda cobrar o no, y también de los beneficios que uno obtiene por las inversiones que hace. Estos son todo ingresos reales que obtiene la familia. Y lo cierto es que la gran parte de familias a día de hoy sí es cierto que pueden obtener algo más de dinero, pero gastan también muchísimo más. De esto no habla el artículo. El artículo solo nos indica que bien, todas las familias cobran casi el 20% más de lo que cobraban hace 10 años. Sí, de acuerdo, pero el artículo no te dice que están pagando el doble de alquiler, ¿vale? No una quinta parte más, el doble de alquiler, aunque ganan solo una quinta parte más, que están pagando bastante más en los alimentos, en las facturas, todo es mucho más complicado, mucho más difícil, y las familias no alcanzan. Los que tienen un sueldo en la familia no sé ni cómo lo harán. Los que tienen dos ya lo tienen algo complicado. No sé, comentadme vosotros a mí cómo lo veis, pero la verdad es que las familias se reinventan constantemente. Hay familias que buscan segundo trabajo para algunos de los progenitores. Hay familias que reducen alquiler porque se van al pueblo, se van a algún lugar, se mudan de vuelta a casa de sus padres o de sus abuelos. O por ejemplo, antes tenían un alquiler, tenían una propiedad que alquilaban a alguien y vivían de alquiler en otro lugar, y ahora lo dejan y viven en esa misma vivienda para no tener que pagar alquiler más, solo hacer frente a los gastos de comunidad, si es una vivienda que no tiene hipoteca. Muchos reducen los gastos, venden pisos más caros para comprarse algo más barato, más chiquitito en las afueras. Hay muchísimos cambios los que la gente está intentando hacer para poder sobrevivir, y la verdad es que el bolsillo de los españoles y de todos los que viven aquí muchas veces ya no dan para más. Y ver ese tipo de artículos obviamente es curioso, porque entiendo que quieren enseñar el lado bueno, ¿vale? De lo que hay aquí. Y sí es positivo, solo faltaba que los ingresos no crecieran en este tiempo, solo faltaba. Entonces ya sí que sería el fin del todo. Pero no es suficiente, los ingresos no son suficientes, hay muchísimos gastos, hay mucha incertidumbre en ese sentido. Las familias se hacen emprendedores, se hacen autónomos por otro lado para intentar sacar algo hacia adelante, de todo, ¿vale? Para poder sobrevivir. Por lo que ese tipo de noticias no se pueden tomar como algo aislado, se tiene que mirar la situación en conjunto, ¿vale? Sí, han aumentado los ingresos, pero también han aumentado muchísimo más los gastos, mucho más que los ingresos de muchas familias, por lo que no todo es oro lo que reluce. Y la última noticia que os quería compartir
es sobre los alquileres de larga temporada. Ya sabéis que últimamente hemos estado un poco más ausentes, hemos publicado algunos vídeos un poco en deshoras, y todo eso es porque estamos trabajando muy duro en nuestra consultoría de inmigración, Emigrar con Ana. Estamos trabajando muy duro para poder hacer todos los trámites para nuestros clientes. Hemos encontrado varias viviendas del sueño de nuestros clientes que las quieren adquirir para su mudanza en breve aquí a España, lo que no nos podría hacer más contentos y felices por ellos, por todas estas familias, alquileres de larga duración, y todo esto obviamente nos hace ver cuál es el panorama real. Todos los días de lunes a viernes nos topamos con diferentes situaciones y cada lugar es distinto. Elche es distinto de Alicante, Alicante es distinto de Benidorm, Benidorm es diferente de Calpe, Alcoy o cualquier otra zona. Y mientras que en una puede ser un poquito más fácil, en otras se complica bastante la situación. Antes, hablamos hace unos 6 meses, 7 meses, todavía podrías negociar con las agencias, por ejemplo, cuando los clientes no traen ingresos fijos, por ejemplo, nóminas o pensiones de su país de origen, simplemente tienen ahorros porque han vendido una propiedad, porque han vendido su negocio, su casa, su coche, lo que sea que tenían, y pues disponen de ahorros considerables para mudarse aquí a España, mientras que se regularizan aquí su situación laboral. ¿Qué pasa? Que antes las agencias estaban de acuerdo y pedían pues 6 meses por adelantado o 1 año por adelantado en el peor de los casos. A día de hoy, en zonas como Elche, por ejemplo, esto es muy poco probable, al no ser que sea agencia de confianza o el particular con el que habléis, pues acceda, pero por lo general no es tan fácil, porque siempre piensan, ¿y qué va a pasar el año que viene? Me pagan 1 año por adelantado, pero ¿y luego qué? ¿Quién me garantiza de que me van a pagar el siguiente año? Y ya están dentro, no les voy a poder echar. Y se pueden convertir en ocupas, en inquiocupas. Esto es lo que les preocupa a muchísimos propietarios y esto es lo que echa para atrás. Muchísimas agencias, cada vez más y más. A principio era en Elche, ahora se ha extendido a Alicante también. Y muchas de las agencias piden seguros de impagos, es como algo más que habitual cuando antes era una novedad, ahora ya no lo es. Piden seguros de impagos. Algunos seguros de impagos sí que trabajan con extranjeros y con ingresos del extranjero. Os lo digo por experiencia porque sé que hay ciertos seguros que no son muy grandes, pero existen, que sí que aceptan ingresos, por ejemplo, contrato laboral de Estados Unidos o pensión de seguridad social en Estados Unidos, etc. Y en esos casos es más complicado encontrarlo porque obviamente no todo el mundo aceptará ese perfil de inquilinos, no todos los propietarios lo harán, pero no es imposible. Lo verdaderamente difícil es cuando la gente dice que no cuentan con ingresos periódicos, sino con ahorros y quieren venir aquí a vivir. En ese sentido, al no ser que se rebusque mucho entre particulares, no agencias, es muy complicado encontrar algo según la zona que sea. También hemos visto uno de los casos cuando el propietario pedía gastos de comunidad. Para que lo sepáis, los gastos de comunidad los tiene que pagar el propietario, no los tiene que pagar el inquilino. El inquilino es responsable del alquiler mensual, el inquilino es responsable de gastos, suministros de luz, agua y gas si lo hubiera, y algunos pueden pedir que se pague la basura. Pero normalmente en muchas zonas está incluido dentro del impuesto de bienes inmuebles o dentro de lo que cobra el ayuntamiento, por lo que no suele ser siempre el caso. Y nos hemos topado con casos cuando pedían los gastos de comunidad a los inquilinos. Nos hemos topado con casos de racismo, de nacionalismo, de cuando juzgan a la gente por su nacionalidad, teniendo prejuicios a la hora de si va a pagar o no va a pagar, qué clase de persona es. Hay de todo aquí en España, ¿vale? No es la mayoría de los casos, es una rareza más bien encontrarte con ese tipo de casos extremos, como os acabamos de comentar, pero para que lo sepáis, no es fácil encontrar una vivienda en alquiler aquí en España y encima ahora en verano, a partir de septiembre puede que haya más opciones, eso sí, pero los requisitos seguirán siendo los mismos. Los requisitos no van a parar de endurecerlos hasta que no cambie la situación, hasta que los propietarios no se sientan más protegidos ante la posible ocupación. Todo esto va a seguir y se van a seguir endureciendo y van a pedir avales y van a pedir muchas cosas más hasta que todo eso estalle y
no van a poder alquilar, ¿vale? Entonces habrá cambios, pero hasta ese momento todavía creo que queda bastante. Mientras tanto, muchas familias luchan día a día, mirando día y noche los anuncios para ser unos de los primeros para contactar con una agencia, porque si no, al día hay más de 100 llamadas por una sola vivienda y obviamente el propietario elige el que mejor le convenga y tristemente no siempre seréis vosotros. Habrán otras familias con ingresos de aquí de España, incluso con nóminas, contratos fijos, sin contrato fijo, ni siquiera ya existe esta opción. Cuando antes, con contrato temporal, podías alquilar perfectamente, ni siquiera necesitaban ver la documentación hace 10, 11 años o hace 7 años incluso, antes de la pandemia. Ahora todo ha cambiado drásticamente y tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad y a la nueva realidad de los alquileres de larga temporada aquí en España. Lo más común es pedir un mes de fianza más un mes en curso y algunas agencias siguen pidiendo honorarios, comisión por alquiler, aunque ahora lo llaman servicio de gestión de alquiler. Y si no es el caso, se piden 2 meses de fianza y un mes en curso cuando no existen los honorarios. Esto es lo principal y después, según un caso u otro, pues pueden pedir o más depósitos, más fianzas, o pueden pedir abonar más meses por adelantado. Pero una vez más, los que quieren emigrar aquí al país, obviamente la situación se complica todavía más porque no todo el mundo quiere extranjeros que todavía están en proceso de aclimatización aquí de venir a España, todavía están empezando este camino, pero tienen medios económicos para sostenerse aquí perfectamente. Incluso así, no todo el mundo los aceptará. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Les deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal este próximo miércoles. Adiós.